La cara y sello de la economía. Gladys en Éxitos. Y en esta primera hora de Gladys en Éxitos tenemos a Andrés Roja, es periodista especializado en la fuente económica y además también en el tema de petróleo, de hecho es editor de Petroguía. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludo para ti, Gladys, tu equipo de producción y tus oyentes. Andrés, bueno, mucho que analizar o mucho que revisar porque amanecimos, comienza el mes de junio ya con estos anuncios de materia económica, específicamente en el sector de petróleo economía, digamos, petróleo gasolina por parte del régimen de Maduro, y ya no tenemos la gasolina más económica prácticamente regalada del mercado internacional. De hecho, bueno, ya ahora si sacamos la cuenta, esos 50 centavos de dólar por litro equivale a $2 por galón. En un país como Estados Unidos, aproximadamente el galón se vende entre los 2,89, $3, 3 y pico, correcto, dependiendo de la estación de gasolina. Correcto. Y se contempla además pues un sector privado que va a también establecer un negocio con la venta de gasolina, pero muchas son las preguntas que te tienen al respecto y por eso te tenemos para aclarar ciertos puntos de estos anuncios hechos por Maduro este fin de semana. Vamos a comenzar por el tema de la importación de gasolina. ¿Cómo se contempla? ¿Cómo se podría comprar esa gasolina en el mercado internacional para este sector privado? Mira, Gladys, bueno, aquí habría que partir de que esta medida está revirtiendo lo que fue la estatización del presidente Chávez del negocio de las gasolineras en septiembre del año 2008. O sea, aquí tenemos, lo que pasa es que a lo mejor hay gente que no era muy niña, pero tampoco han pasado mucho tiempo. Aquí a finales del segundo gobierno del presidente Caldera, se aprobó una ley de apertura del mercado interno de la gasolina, y eso duró hasta el año 2008. Eso fue lo que explicó que tuviéramos a transnacionales de petroleras metidas en las estaciones de servicio, y todavía hay gente en la ciudad de Caracas que, por ejemplo, cuando se refiere a la estación de servicio que está ahí en las Mercedes, te habla de la Texaco, y la que está en Terrazas de Club Hípico te hablan de la de BP o la móvil que estaba frente al Centro San Ignacio. El presidente Chávez, a través de la Asamblea Nacional, aprobaron una ley que se llama Ley de Reordenamiento del Mercado Interno de Combustible. Esa ley está vigente y esa ley prohíbe la importación de gasolina, prohíbe que privados asuman un negocio y delega totalmente lo que es importación, distribución, comercialización y venta al detal a PDVSA. Entonces, aquí hay un tema legal que lo único que se nos ha explicado es que lo dijo el ministro del Petróleo, Tarek El Aissami, ayer, que se habían otorgado unas licencias a estos empresarios para que pudieran hacer la importación de combustibles. Y el criterio para otorgar esas licencias tampoco se ha explicado, ¿no? No, es decir, es una resolución del Ministerio del Petróleo, por el cual, pero cuando digamos, aquí he hecho las consultas, es decir, da la casualidad. ¿Por qué te hablo de ese recuento histórico? Porque casualmente cuando yo comencé a cubrir el tema petrolero, yo estaba en ese momento en el diario El Nacional. Esa fue una de las leyes y fue una de las banderas que enarboló el presidente Chávez, y eso obligaba a que todas las estaciones de servicio tenían que pasar a ser abanderadas con la marca PDV. Fíjate que ya no quedó ninguna. Incluso habían empresarios privados nacionales con una que a lo mejor, no sé si tú recordarás, que era Trebolgas. Esa desapareció, todas pasaron a ser PDV. Sí es verdad que hay estaciones de servicio que la instalación, es decir, el edificio donde está la estación es de privado, pero la obligación estaba en que debían recibir la gasolina directamente de PDVSA, como se venía haciendo hasta ahorita. Es decir, ahorita pasamos a un nuevo esquema de apertura total, como se llegó a tener aquí hasta el septiembre del año 2008, pero con un esquema legal que no está claro cuál es. Nosotros escuchamos, por cierto, una entrevista, creo que fue en la emisora de ustedes, pero la de actualidad, donde el constituyente David Parravicini decía que esta medida se sustentaba en el decreto de emergencia que tiene el presidente Nicolás Maduro.
pero hay un marco Claro, legal. Sí. que se supone que tiene que ser replanteado para poder operar de esta manera. Pues, es decir, y como bien señalan la mayoría de los medios de comunicación, se destaca que la venta de gasolina operada por empresas privadas llegó primero con un nuevo marco legal, como bien lo estás diciendo también tú. Ahora, se supone, para ver si vamos entendiendo también lo que sería la parte operativa de esta medida, hay una cantidad de estaciones de gasolina que en su momento pues le han pertenecido a empresarios, a el sector privado. Luego vino esta medida que bien recuerdas tú del fallecido presidente Hugo Chávez. De hecho, se convirtió esto para muchos de estos empresarios en una pérdida importante. Ya prácticamente esa venta de gasolina no significaba nada para ellos y formaron estos puestos, estas estaciones de gasolina básicamente como puestos de venta de insumos. No sé si, bueno, coincides conmigo en el planteamiento, pero es lo que uno veía, por ejemplo, en estas estaciones de gasolina. Tengo una cerca, conozco al dueño de esa, por lo menos de ese comercio, y él básicamente su principal fuente de ingresos era por la tienda de Sí, insumos, más eso es allá correcto. que lo que significaba la estación, que básicamente la estación de gasolina lo que hacía era generar una corriente de usuarios permanentes. Pero ahora a esas personas, y aquí viene la pregunta, a esas personas les correspondería entonces desarrollar este negocio dentro del sector privado. ¿Estarían ellos contemplados, digamos, en una primera línea, supongo? Sí, totalmente. Fíjate que esta decisión que ayer anunció el ministro de la ISAMI va más allá de la que se había aprobado en el gobierno de Caldera, porque, digamos, en la ley que había de apertura, dentro de todo lo que fue la política de apertura, permitía, digamos, la distribución, la venta al detal de privados y empresas extranjeras, pero siempre y cuando le compararas la gasolina a PDVSA. En este caso, como no hay producción, se les está permitiendo a los privados, de acuerdo a lo que dijo el presidente Maduro, importar también la gasolina. Entonces, aquí hay una restricción que solamente la tenía PDVSA. Entonces, ese es un punto que no está aclarado porque ningún privado, ni siquiera antes del presidente Chávez ni después, tenía esa posibilidad de hacer importaciones de combustible, como ahora sí se le está permitiendo a empresarios privados, de acuerdo a lo que dijo el presidente Maduro. A esos empresarios privados no se les están limitando o no se les limitaría la compra de combustible dentro de ese marco de sanciones impuestas, por ejemplo, por países como Estados Unidos. En este momento no, pero puede venir, de hecho ya han habido algunas advertencias, porque digamos, el privado puede comprar esa gasolina a cualquiera que se la quiera vender en el exterior. Entonces, aquí vemos dos cosas, Gladys. Es decir, a lo mejor van a haber compañías que no van a querer hacer la negociación, pero cuando uno revisa mundialmente lo que pasa en el ámbito de los hidrocarburos, siempre hay un comercio que se viola las sanciones. Es decir, eso lo está haciendo, por ejemplo, Irán, cuando ha tenido que verse obligada a hacer importaciones. Lo hemos visto con muchos países que están sancionados. Hay un caso que poco se menciona en las noticias. Hay un país que se llama República Turca de Chipre del Norte. Es la isla de Chipre en la parte norte. Es un país que está sancionado, no está reconocido ni siquiera por Naciones Unidas y tiene maneras de, a través de Turquía, que le llega la gasolina, por darte un ejemplo. Es decir, quizás aquí el negocio no vamos a ver ninguna empresa importante dentro del ámbito petrolero vendiéndole petróleo a estas compañías privadas venezolanas, porque serían sujetos de sanciones por parte de Estados Unidos, pero habrían vendedores ilegales o vendedores al margen de sanciones que venderían eso y por supuesto con un sobrecosto para poderlo poner. Me imagino que ese sería el mecanismo. Claro, pero vamos a suponer que ese sea el mecanismo, te lo dejo como planteamiento para el regreso. Una persona íntegra, correcta, que le gusta hacer sus cosas pues, de librito, como corresponde, dentro del marco legal, por ejemplo, de estos empresarios que ya tienen o tienen una tienda de conveniencia en una de estas estaciones de gasolina, en algún momento la operaron o tuvieron cierta autonomía dentro de la operación de esas estaciones ante las medidas impuestas por el presidente Chávez. Esa persona no quisiera seguramente manejarse dentro de ese contexto, con esas presuntas irregularidades, ¿no? Porque podrían ser motivo de algún tipo de sanción también o de algún tipo de medida en contra, por ejemplo, del sistema financiero
internacional. Te lo dejo como planteamiento al regreso, y también lo otro es, bueno, a qué mercado podría recurrir ese sector privado, y si es una forma de que el régimen de Maduro sortee también esas sanciones que indiscutiblemente pues tienen también a Venezuela limitada, por ejemplo, con relación a este tema del combustible, de la gasolina, que hoy día está llegando es por Irán, otro sancionado que ha burlado esas medidas y está apoyando a Venezuela. Al regreso, tu punto de vista. Seguro. Gladys en Éxito. Análisis informativo del acontecer venezolano. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Seguimos conversando con Andrés Roja, periodista, y se ha especializado en la fuente económica, es editor de Petroguía, maneja bastante bien el tema petrolero y bueno, todo esto que tiene que ver ahora, que nos interesa además muchísimo conocer este nuevo mercado de la gasolina para los venezolanos. De hecho, quedó el planteamiento de cómo harían esos empresarios del sector privado para comprar en el mercado internacional, bueno, en lo que podría ser un mercado paralelo, ¿no? Si esto podría implicar a lo mejor violar ciertas regulaciones o esas mismas sanciones impuestas por parte de países como Estados Unidos y que pueda traerles consecuencias. Me refiero a la gente que, bueno, uno puede considerar íntegra, decente, que puedan estar dentro de esa área, que tengan una tienda de conveniencia, tengan alguna de estas estaciones de gasolina y se les otorgue esa posibilidad. ¿Hasta qué punto les convendría trabajar de esa manera? Andrés. Mira, sí, es decir, aquí se ha citado mucho que en este negocio de la gasolina podría establecerse el tema de los bodegones, ¿no? Lo que pasa es que son negocios distintos y el caso de la gasolina implica unas normas de seguridad y en este primer momento, si mientras no se logre una plena recuperación de las refinerías en el país, a estos empresarios les saldría importar el combustible. Entonces, tendrían que buscarse algún intermediario para poder comprar esa gasolina o alguna empresa que no le importe o que no tenga ningún tipo de relación con Estados Unidos, porque para una empresa transnacional que tiene actividad en Estados Unidos, que básicamente en el mundo petrolero, básicamente todas las grandes petroleras, incluso hasta Rosneft, tiene negocios en Estados Unidos porque es el principal productor y es el principal consumidor. Entonces a nadie le interesa y es el principal proveedor de servicios, de insumos, por toda la trayectoria que tiene Estados Unidos en el ámbito de los hidrocarburos. Entonces estas empresas de reconocimiento internacional no van a meterse, digamos, a contravenir una decisión del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, a este importador, a este empresario venezolano, le sale buscarse otras opciones para poder conseguir el combustible. Ya hemos visto que se han dado algunas negociaciones que incluso el mismo presidente Maduro, en la locución que hizo el sábado, lo mencionó. Es decir, se estaba haciendo una suerte de trueque, un swap o canje, pero al final es un trueque de petróleo por alimento con empresas en México. Se ha hecho también trueque de petróleo por cisternas de agua para solventar los problemas de agua. Entonces, en este caso, sería, es decir, la compra directa de un privado nacional para poder traer el combustible. Imagino, aquí sí no tengo más información hasta este momento, más allá de la que dio el presidente Maduro y la que dio el ministro de la Isamí. Claro, todo esto está todavía por precisarse, pero fíjate, Andrés, pero lo que sí es cierto es que, digamos, desde hace más o menos 2 meses, en lo que se empieza a agravar el problema del combustible, hubo empresarios privados, que tocaron la puerta del ministerio y que están vinculados con el negocio de importación de combustible, que en el pasado, cuando el paro petrolero, solventaron la parte de la situación, que conocen cómo se desenvuelve ese mundo, que están interesados en entrar y que lo que ellos no tenían claridad era cómo poder recuperar esa compra. Pues ya se lo solventaron estableciendo un precio, en este caso de 50 centavos de dólar, que toma en cuenta la referencia internacional. Esos 50 centavos van directamente al empresario. No se sabe tampoco si tendrían que pagar un impuesto o algo. Bueno, legalmente, Gladys, hay un impuesto. Lo que pasa es que ese impuesto, es decir, fíjate que cuando uno ve los distintos ingresos
que tiene el fisco venezolano. Hay uno que se llama impuesto a la gasolina, que se cobraba directamente a través del antiguo Ministerio de Energía y Minas, ahora Ministerio del Petróleo. Lo que pasa es que con esos precios de la gasolina que había, ese impuesto prácticamente desapareció. Entonces ya prácticamente no dentro de los cálculos fiscales. Pero yo recuerdo que cuando se hizo el ajuste de precio, te estoy hablando en el gobierno del presidente Caldera, para serte más exacto, en abril de 1996, ahí se estableció un precio que, si bien no era referencia internacional, al menos cubría los costos de producción y de refinación, y por el margen de venta que tuviera ese privado, se podía cobrar ese impuesto. A eso hay que añadirle que es un bien también. Entonces, ese precio de venta de ese bien llamado gasolina está sujeto al pago de IVA. En el precio antiguo, es decir, el que teníamos como referencia ayer, o el que hay para el que se va a vender a través del sistema Patria, no tiene sentido un cobro de IVA, pero este sí debería pagar IVA a la tasa de 16%, como cuando tú vas y cobras algún producto, a menos no ha habido una resolución del CENIAT en ese sentido que diga que la gasolina está exenta del pago del impuesto al valor agregado. Y lo otro que también queda, digamos, para precisar, porque es una pregunta sin respuesta aún, ¿qué tanto margen de ganancia van a tener estos empresarios? Porque si venden a 0,50 centavos el litro, ¿a cuánto pueden comprar en ese mercado internacional? Porque como bien dices tú, además serían un mercado paralelo y ahí, bueno, como pasa con los mercados negros, te pueden vender a un precio superior. Mira, fíjate que en Colombia, que nosotros monitoreamos en Petroguía el caso colombiano, mensual, ¿cómo opera el sistema colombiano? El ministerio al cierre del mes, por ejemplo, ahorita, hoy debe estar, por cierto, por publicar el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, cuál es el precio del combustible que se debe cobrar de referencia, por cierto, para el mes siguiente. Y eso siempre reconoce pues un margen de rentabilidad y un margen de comercialización que debe tener este productor. Por supuesto, hay estaciones en Colombia, las estaciones de servicio, como hay varias, hay distintas compañías, pues pueden cobrar distinto y opera un mecanismo de mercado, como por cierto hay en Estados Unidos también, donde de repente tú vas a una estación de servicio y hay un descuento o te premian por si tú compras algo o te vuelves un cliente, y de hecho tienen sistema de acumulación tipo de millas. En el caso de Estados Unidos es muy común. El caso colombiano es muy similar. En este caso no me queda muy claro porque es un precio fijo, no es competitivo para ese privado. Exacto. Y no se sabe, es decir, a cuánto él está importando esa gasolina y cuál sería su margen de rentabilidad o su margen de comercialización. Y estamos hablando ya para terminar, Andrés, de este escenario de importación, pero ¿qué pasa si en algún momento, porque otra cosa que se dice, que bueno, no sé, como siempre todo es un secreto y al final es extraoficial, que estarían tratando de reactivar las refinerías del país? Y Irán dice que ya puede seguir apoyando a Venezuela y de hecho estaría también apoyando en esa reactivación de la refinería. ¿Qué pasa si en algún momento se comienza a producir en Venezuela nuevamente la gasolina? Porque esta vulnerabilidad en la que estamos, sí, las sanciones perjudican, pero esa vulnerabilidad en la que estamos es la que es bueno, consecuencia de las políticas de estos 20 años. Entonces, ahora resulta que tenemos que importar y esas sanciones impiden que se pueda alcanzar de forma expedita y, bueno, efectiva la gasolina, por ejemplo, ese producto tan necesario para Venezuela. Ahora bien, si comienza la producción nacional, ¿cómo sería? El plan que tiene el PDVSA es reactivar la refinería de Cardón y la refinería de El Palito. Y eso tratar de llevar un nivel de consumo un poco previo al que se tenía aquí antes de la pandemia, que estamos hablando entre el orden de 60.000, 70.000 barriles por día. Pero digamos, eso es un nivel bajo, si tomamos en cuenta que este país llegó a consumir solamente de gasolina entre los años 2010, 2011, 2012 en niveles por encima de 300.000 barriles diarios. Es decir, estamos hablando de que apenas estamos a un consumo, en el mejor de los casos, al 10% de lo que, quizás al 20% de lo que aquí se consumió en el año 2012.
ha habido una reducción significativa del parque automotor, prácticamente lo que queda es una sola ensambladora de vehículos, no se están importando muy pocos vehículos si se compara a lo que aquí se importaba, a lo que aquí se importó en el año 2006-2007. Recordarás que antes era muy fácil pedir un crédito, y estoy hablando de 2007, 2008, pedir un crédito en el banco para comprar un vehículo. Eso prácticamente ha quedado cerrado y la única opción de venta que hay en este momento de vehículos son reventas de gente que se estaba yendo del país. Claro, todavía falta mucho, ¿no? Por ordenar, pero igual esa es una posibilidad cierta de que en algún momento haya producción nacional y qué pasaría con esos importadores. Sí, bueno, aquí digamos, la medida, eso sí, te lo digo un poco porque lo conozco de que no me lo han explicado las fuentes que tenemos, es que la idea es que esos importadores le compren a PDVSA. Es decir, pasaríamos a un esquema como el que se tenía aquí cuando se aprobó el segundo gobierno del presidente Caldera y que estuvo vigente durante el gobierno de Chávez hasta el año 2008. Es decir, la idea que tienen en el ministerio es que después que se resuelva el problema de la producción local, esos empresarios que estén metidos en el negocio de las estaciones de servicio le compren ese petróleo a PDVSA. A la industria nacional. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés Pilar Rojas, periodista de La Fuente Económica, editor de Petroguía, se ha especializado justamente en esta materia y por eso lo hemos querido tener para la primera hora de Gladys en Éxitos. Muchas preguntas, aún algunas y varias, diría yo, sin respuesta. Y bueno, analizando las diferentes situaciones dentro de esa particular arista de los anuncios que hizo Maduro el fin de semana, que tiene que ver con el sector privado manejando ahora también comercializando la gasolina en el país, importando gasolina y cómo sería eventualmente. Ahora falta que expliquen pues los encargados, los administradores de la industria nacional y también encargados de esta política particular que precisen, bueno, todas esas preguntas que se tienen. Vamos a hacer una pausa y los dejamos con la opinión del doctor Rafael Orihuela. Él es médico epidemiólogo y como a otros especialistas y a otras personas le hemos consultado qué espera una vez superada la pandemia y qué enseñanzas le ha dejado. Esto nos dijo. Una vez superada la pandemia, creo que debemos prepararnos para otros acontecimientos parecidos en escala mundial, porque este es un virus que efectivamente ya tiene, digamos, 3 versiones con 3 ataques directos a la comunidad mundial y un cuarto no sería de extrañar. Aquí yo creo que lo más importante como consejo sería vigilar muy de cerca los virus y algunos otros agentes vivos, bacterias, etcétera, que están cerca del hombre, para tener una suerte de anticipación a un riesgo y por supuesto preparar la clave de todo esto, que es que si hay posibilidad de vacuna, la vacuna se investigue con tiempo suficiente para que haya una prevención eficaz. Creo que esa es una gran lección que vamos a tener que aprender y machacar todos los días del mundo después que salgamos de esta pandemia.